Pues muy buenos días. Estamos aquí en el arranque, a pocos días de que acabe este mes de abril, a pocos días de que empiece mayo, a pocos días de que acabe el Ramadán, y sí, a pocos días de que presumiblemente se abra la frontera, eso que esperamos ya hace 2 años y que está a punto de llegar, aunque no sabemos exactamente ni qué día ni en qué formato. Así que hemos decidido, muy poco a poco y con mucha prudencia, tanto antes de que se abra como mientras se vaya abriendo, ir entrevistando a todas las personas que de alguna manera pueden verse afectadas, y me refiero positivamente, o eso esperamos, con esa apertura. Hoy, por ejemplo, tenemos a nuestro amigo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Víctor Gamero, del cual vamos a hablar, en cierto modo, de la consecuencia de la posible apertura, voy con mucho cuidado con los términos, de la consecuencia de la posible apertura de la frontera en relación al puerto. Le pido antes un minuto para hacer un pequeño resumen de lo ocurrido entre ayer y hoy, que en cierto modo pues, está relacionado con lo que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, el presidente de Melilla se reunió ayer con el ministro de Asuntos Exteriores y también con el Interior para hablar precisamente de esto, de la reapertura de la frontera. Eduardo de Castro le confirmaban que hay también grupos bilaterales trabajando en Rabat sobre eso, sobre la famosa aduana comercial, volverla a poner en activo. Asegura que una primera fase abrirá para trabajadores transfronterizos y que habrá, atención, OPE este año. Y digo atención porque de esto vamos a hablar ahora. Precisamente el ministro del Interior se resistía ayer por la mañana, en los desayunos informativos de Europa Press, a poner una fecha determinada a la reapertura de los pasos fronterizos. Sí reconocía que la denominada frontera inteligente, con la que se pretende mejorar el control del tránsito en estos pasos, no estará operativa, atención, hasta finales de año. Por lo menos es una opinión realista. Ya sabemos un poco a qué atenernos. Por su parte, Coalición Pro Melilla considera que la reapertura de la frontera es vital y fundamental para Melilla, no solo desde el punto de vista económico, sino también por los obvios lazos familiares que existen con quienes viven en Marruecos. La formación que lidera Mustafa Berchan es partidaria de que los puestos fronterizos abran de forma ordenada y segura, pero permitiendo el tráfico fluido y ágil de personas y mercancía. A su vez, el Partido Popular va a preguntar al Ministerio de Transportes sobre la tasa que se está cobrando en correos por la llegada de paquetes. Sofía Cedo ha dicho esta mañana que se desconoce por qué se está abonando y si desde la ciudad autónoma se benefician de alguna manera. La senadora interpelará además al ministro Bolaños sobre el desarrollo del plan integral para Ceuta y Melilla. La consejera de Hacienda aseguraba al respecto de este tema y respecto al cobro de gastos en el despacho de la paquetería de correos que no ha habido ningún cambio en la normativa que aplique la ciudad autónoma y que las tarifas que aplica el servicio postal son ajenas a la administración, que las aplica Correos. Como explicaba Dunia Al-Mansuri, lo que ha ocurrido es que la incorporación al ordenamiento jurídico español de diversas directivas de la Unión Europea ha afectado al IPSI, eliminando la exención para paquetes cuyo valor esté por debajo de los 22 euros, con lo cual habrá que pagar. Y ayer arrancaba el plazo de prescripción para obtener plaza el próximo curso en las escuelas infantiles. Hay 245 plazas de nuevo ingreso en la red de guarderías públicas, además de las que se conciertan con las privadas, que serán previsiblemente de 135 plazas. Los interesados tienen 20 días desde ayer para solicitar la plaza en cuestión. Y acabamos con Alzamos la voz, que es el lema de la campaña mundial por la educación de este año, una campaña que se celebra a nivel estatal y que tiene como objetivo visibilizar el papel fundamental de profesores, educadores y personal de apoyo como garantes del derecho de la educación. En Melilla cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial y de la Consejería de Educación. Bueno, vamos a hablar ya con el presidente de la Autoridad Portuaria para hablar de esa apertura de la frontera, que en la cual ya nos quedan algunas cosas claras y otras un poco confusas. Las claras, la famosa frontera inteligente no estará activa hasta final de año, con las pegas que eso puede representar cuando se abra la frontera, que todavía no hay una fecha determinada, aunque todo indica que podría ser la semana que viene. Pero cuidado, no hay fecha determinada. Pero yo les he dicho, por ejemplo, ahora que el presidente de Melilla se reunió ayer con los ministros de Exteriores y de Interior para hablar de la frontera, y el presidente de Castro indicaba que, por ejemplo, el primer grupo en entrar serán transfronterizos, cuando la semana pasada la delegada del Gobierno dijo que no, que los transfronterizos entraban más tarde. Así que todavía, como ven ustedes, hay muchos temas en el aire, se están negociando casi en tiempo directo y no podemos confirmar muchas cosas, ni siquiera la fecha determinada. Respecto a usted. Buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí. A ver, se lo pregunto de forma directa. ¿A día de hoy la Autoridad Portuaria le ha comunicado a alguien de forma oficial u oficiosa que la operación Paso del Estrecho pasa por aquí? Pues no. Tenemos una comunicación general del Ministerio del Interior, no sé, pero es la misma de años anteriores, de cómo funciona, pero no si va a funcionar y las fechas. ¿No? Hay unas fechas marco que siempre van desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Fundamentalmente a la Autoridad Portuaria le interesan las de retorno, porque las de venida pues vienen y se van, ¿no? Salen del puerto. Son las complicadas, ¿no? Pero oficialmente
una notificación oficial, esto no existe, y además en concordancia con lo que usted está diciendo, si el presidente de la ciudad, que acaba de estar con el ministro, todavía no sabemos la fecha, pues sería imposible tener una fecha para una fecha OPE. Oficialmente, a nivel nacional, vía Málaga, vía Algeciras, ¿cuándo es? ¿15 de junio? 15 de junio. Está relativamente cerca. A ver, Sí. pensemos en verde, como digo yo siempre. Ya hemos avisado nosotros que el retardo de la fecha y ¿cómo diría? La confirmación, ¿no? Pues que la OPE para el puerto comporta gastos, ¿no? Carpas, policías portuarios, instalaciones, pinturas, una serie de cosas. Claro que no se pueden gastar tampoco, como usted sabe, bien conoce la finanza de la autoridad portuaria, se puede gastar sin saber si va a haber OPE o no, ¿no? A ver, vamos a... Cuanto antes se confirme, será mejor. Sé que una OPE, hay muchos departamentos, la Guardia Civil, la Protección Civil, ustedes que en cierto modo ponen el sitio, por llamarlo de alguna manera. Una parte, en las OPEs por ahí de la península, pues está la Dirección General de Tráfico, las carreteras, una OPE de otro tipo. La OPE es una cuestión, como le digo, el documento base y esencial es del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Fomento. Yo me imagino ya decenas de miles de personas en Francia, en Bélgica, Alemania, pues buscando por internet billetes para irse y posiblemente busquen, como siempre, normal, vía Almería, Málaga o Algeciras. Melilla, Ceuta también, siempre ha sido un poco la reserva, algo así como ya no me quedan billetes, pues lo voy a intentar por aquí, aunque luego tenga que ir por la frontera de Melilla y Ceuta, que es un tostón desde el punto de vista administrativo para el que ha atravesado toda la península ibérica, Francia, Bélgica, etcétera. Con lo cual serán los últimos en buscar, siempre y cuando hubiera aquí operación Paso del Estrecho, cosa que todavía no se sabe. Bien, quiero decirle con esto, no se esperan, si pasaran por Melilla, muchas personas, aun con todo, como va a ser una operación Paso del Estrecho un poco rara, en el aspecto de que hace 2 años que no se hace, posiblemente bajen muchísimas personas. Muchísimas. Hablamos de casi 2 millones, se habla. Sospecho que sí. Con que sea el 1%, ya es una cantidad enorme, son 20.000 de ida y luego de vuelta. ¿Qué tiempo hablando de una forma racional, no alarmista, qué tiempo mínimo necesitan ustedes para que, en fin, estar preparados? Por lo menos supongo que un mes, por ejemplo, para adquirir una carpa. Claro, porque lleva un periodo de licitación obligatorio, ¿no? No pueden comprar, esta quiero, esta me la llevo. Vamos a contratarlo por emergencia, por retrasar tanto la fecha, ¿no? Entonces, bueno, esto como todas las cosas en la vida, cuanto más tarde se hace, como los estudiantes, si estudias al final no te saldrá muy bien el examen, ¿no? Entonces, lo que solicitamos es que sea lo antes posible, ¿no? A efecto de que se lleve una OPE, una coordinación de servicios, ¿no? Habrá que ver también las explanadas exteriores porque el puerto no puede absorber, como ya se ha visto anteriormente, todo lo que, sobre todo en el retorno, ¿no? Que es lo que estamos hablando para nosotros, toda la aglomeración de personas, como bloquean las calles, como bloquean las explanadas, necesitamos zonas exteriores seguramente, entonces hay que coordinarlo. Entonces, nosotros la coordinación y el trabajo no importa, lo que nos importa es el gasto, ¿no? Pensemos en positivo, pongamos que se hace, que le dan tiempo al menos al razonable y que ocurre, por aquí pasan, pues eso, posiblemente unas 20.000 personas con sus vehículos. Más posible, sí. Bastante. Estoy siendo yo muy prudente, voy con pies de plomo. Bueno, desde el punto de vista económico, posiblemente una de las pocas entidades, porque, a ver, el paso de Operación Paso del Estrecho en Melilla es muy curioso. Llega la persona, atraviesa brevemente Melilla, como mucho llena el depósito de combustible y poco más. Hay que recordar que antes no era así. La gente, años 80, la gente venía a Melilla a cambiar. Sí. Al cambio, y luego pasaba... ahora no. Ahora ya como tenemos la misma... Van por la avenida y los florines, los marcos alemanes y ciertamente, tal, venían aquí a cambiar porque el cambio en su país de origen les resulta un poco más gravoso y preferían, al contrario de lo que ha dicho ahora, preferían entrar por aquí. Como mucho se pueden ganar, aparte de ustedes, las gasolineras, porque ha subido mucho la gasolina en Marruecos, sobre todo para los niveles de vida que hay en Marruecos, así que podría ser un ingreso adicional, que cualquier ingreso de cualquier entidad privada o pública es bienvenida en Melilla, porque siempre repercute en Melilla. Si la privada sería las gasolineras, la pública sería ustedes. ¿Qué ingresos podríamos tener? ¿Cómo se ingresa vía Operación Paso del Estrecho? O sea, ¿cómo se paga el barco que atraca? ¿Por pasajeros, por vehículos, por atraque? Sí. Bueno, ahora realmente estamos muy mal en ese sentido, ¿no? Quiero decir que después del Real Decreto 6 de este año, 2022, sobre las medidas de medidas económicas en relación con la guerra de Ucrania, nos han hecho una bonificación, una quinta bonificación sobre las tarifas del buque y del pasaje, ¿no?
No, el buque y mercancía. Pasaje no, el buque y mercancía. Francamente, ahora estamos cobrando prácticamente nada por la llegada de los barcos. ¿Qué se cobra por el atraque de un barco normal, un Balearia? Uno de estos que llega por la mañana a las 6 y se va a las 9, pues puede llegar a pagar 25 euros por 25 la tasa. euros. 25 euros, o sea, como si fuese menos que un coche en un parking. Un tapeo ligero. Entonces, claro, tenemos una serie de bonificaciones, que yo creo que ya el conjunto de bonificaciones es absurda, porque es que tenemos bonificación del 40% por ser extrapeninsular, ¿no? Pero que se bonifica en Melilla, pero no en Málaga. Lo que, claro, siendo la misma línea y la misma mercancía, solo se bonifica aquí, ¿no? Bonificación por calidad, bonificación por línea regular, bonificación por GNL, bonificación del 80%, que es lo último que ha marcado a la tasa del buque y el pasaje, y tenemos que llegar a un barco y pagar 25 euros. O sea, el que menos cobra es el puerto, amarradores prácticos, cobra infinitamente más que nosotros. Entiendo que ustedes pagan al que amarra, a los que amarran, bueno, y al práctico remolcador. Bueno, nosotros no le pagamos, le paga la compañía, pero que dentro de los que paga, los últimos somos nosotros. Entonces, cuando llega un barco, suele pagar, por lo que digo, tasa al buque, ¿no? El buque en función de su tamaño, el tonelaje, ¿no? Luego tiene una tasa por la carga, por las toneladas, luego de mercancía que trae. Luego paga esencialmente por los pasajeros, por cada pasajero, ¿no? Que es y aquí viene aquí de la cuestión, porque la operación por los techos se entendía que los barcos estarán llenos. Muchos pasajeros de golpe y tal. Entonces esto beneficia, como alguna vez yo creo que le he comentado, beneficia más al puerto que a la ciudad, porque evidentemente cuando, sobre todo en la operación de entrada, lo que ocurre es que viene un pasajero y se va para la frontera. Claro, eso si en tracto sucesivo, eso a la ciudad prácticamente lo que hace es ocupar las vías, ¿no? Las vías de las carreteras, ¿no? Pero el puerto no, el puerto sí le beneficia. Pero bueno, tenemos unos prejuicios enormes que compensar. Hablaba el presidente, un tono así como medio teórico, de que se está hablando, negociando, ahora mismo, claro, que no sabemos las reuniones, tampoco es cuestión de presionar para que lleguen a un buen término, la reapertura de la aduana comercial. Aparte del beneficio económico, ¿qué se supone que podría llegar? Digo se supone porque la aduana comercial sería rentable siempre y cuando sea rentable para ambas partes. Cuidado, esto es importante, que siempre se habla... Claro, cuidado con intereses de cada uno, que es lo que hay que negociar. Ellos tienen que haber conforme le interese a ellos, y nosotros tenemos que aceptar las condiciones como nos interesa a nosotros. Una aduana comercial mal abierta no sería bueno para nosotros, tendría que ser económicamente razonablemente buena. Vamos a ver si se llega a eso. También tiene un aspecto político. La aceptación de una aduana comercial, la reapertura quiero decir, perdón, es algo así como una aceptación política de la existencia de Melilla como entidad de ciudad española y europea. Y eso es 1800. Y eso sería una cesión un poco así a regañadientes por parte de Marruecos, vamos a ser sinceros. Por eso lo de la aduana comercial es importante. Pongamos que se abre. ¿En qué beneficia a las mercancías? ¿O quién podría beneficiar a las mercancías si fuera una aduana comercial razonable? Desde el punto de... hay varios componentes y tipos de tránsito de la mercancía. Si nos referimos a mercancías de tránsito, quiero recordarle que el puerto prefiere que las mercancías pasen de puerto a puerto y no por la frontera de Benazara. Como ya lo hemos propuesto en diciembre del 2020, 2 líneas, una de pasaje y otra de carga. Ahora voy a preguntar cómo va eso. Sí, entiendo que no va, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, claro, la mercancía, si viene en tránsito, prácticamente que llega una mercancía por vía portacontenedores o por vía de línea regular, pues realmente, si solo pasa en tránsito, no beneficia al ayuntamiento porque no paga los impuestos correspondientes, ni beneficia prácticamente a la ciudadanía. Beneficia a los empresarios, que bueno, los empresarios luego podrán invertir en lo que le parezca oportuno, ¿no? Y al puerto. Entonces esto sí, pero si la mercancía lo que viene es a venderse en Melilla, a importarse en Melilla, no en tránsito, la apertura de la aduana comercial es distinto, es mucho mejor para la ciudad porque paga su IPSI y bueno, de alguna manera la mercancía se detiene en la ciudad y luego puede ir pasando con unos márgenes superiores y más comerciales, ¿no? Se amplía la base de las personas que se benefician, ¿no? La apertura de la aduana comercial tiene estas dos variantes. Si viene en tránsito exclusivamente, que afecta solo a algunos, y si viene para importarse en la ciudad y luego
ir pasando poco vía los numerosos viajeros que había antes, cada uno compró, eso es muchísimo mejor. Pongamos entonces o hablemos de ese proyecto que es muy importante, yo lo veo muy importante, que es, a ver, suena un poco raro, quizás los espectadores no lo conozcan, que es la apertura de una línea de mercancías, entiendo que de mercancías, aunque podrían ser también de pasajeros, del puerto de Melilla al puerto de Beniansar. Imagínense qué línea, una línea que tardaría apenas 10 minutos en ir de un sitio a otro, de hecho tardaría más en cargar y descargar las mercancías que en el hecho de la propia travesía, y serían pues no sé cuántas travesías al día. Eso permitiría a ambos países evitar aduanas, o al menos la física, Colapsar. y de puerto en puerto, que siempre hay un sentido casi internacional, es como si las naciones no se hablaran entre sí, hablan los presidentes de los puertos, los que los dirigen. Sí. Usted lo ha propuesto. Sí, hace ya tiempo. ¿A quién se le propone? ¿A la ciudad autónoma o al Estado? No, en realidad la instalación de líneas en la Unión Europea es libre. O sea, yo lo propongo, lo impulso, pero es la compañía naviera la que lo tiene que solicitar, que es otro régimen en Marruecos, solicitar esa línea. Prácticamente en Melilla o en Europa no se solicita, prácticamente se comunica diciendo voy a poner una línea. Esas son una de las grandes cosas de la Unión Europea, la libertad comercial, ¿no? Voy a poner una línea y la ponen, ¿no? Nosotros la impulsamos, la apoyamos, damos a entender los beneficios que tenía, que son muchos, ¿no? Cuando uno piensa en una frontera que llegó a tener 40.000 personas diarias pasando camiones y mercancías, vamos, me refiero al pescado, las verduras, otro tipo, los áridos, este tipo de cosas, ¿no? Pues realmente todo eso agrupado en un mismo punto, como es el de Beniansar, sería conveniente, por una parte, separarlo de lo demás, para evitar el colapso. Y segundo, en cuanto al tráfico de mercancías, tráfico comercial de mercancías, pues sería una solución muy interesante para ambos países, me refiero, porque este tipo de tráfico ya va con documentaciones de importación y exportación. Aquí no hay cosas ocultas, directamente de un puerto a otro y con documentación. Y luego los servicios que trabajan en este entorno comercial, me refiero a servicios oficiales de ambas partes, pues vienen mucho mejor, trabajan mucho mejor, desde una esplanada que estuviera de un contenedor o cualquier tipo de camión, en una esplanada del puerto de Beniansar o el de Melilla, para el control de ese tráfico, tanto sea desde el punto de vista aduanero, sanitario, control policial, antidroga, es infinitamente mucho mejor. Entonces, verdaderamente la línea de puerto a puerto es una solución que interesa con COVID, sin COVID, con apertura de fronteras, sin apertura de fronteras, interesa a ambas partes. ¿Qué ha dicho Marruecos, si usted ha tenido algún contacto con el presidente de la autoridad portuaria de Beniansar o demás? Sí, pero es que fueron pre-COVID, ¿no? Y prácticamente pues, no dio tiempo a nada, ¿no? O sea, y luego la línea de pasaje, porque también tenemos en los dos puertos ahora, en esta solución de colaboración en la que estamos ahora, el puerto de Melilla tiene una estación marítima gigantesca, ¿no? Pero es que ellos también tienen otra con unas instalaciones extraordinarias. Poner una línea de pasaje con se llaman buques de bahía, ¿no? El tráfico de bahía que no existe en muchos sitios en el mundo, ¿no? A nosotros nos llama la atención, pero existe en muchísimos sitios, que también podría saltarse de alguna manera el colapso de la aduana de Beniansar. De hecho, y ahí, en eso, por los frontaliers que se llaman, estos que trabajan en una y otra parte, podían ir directamente, además con un sistema atenuado de control, personas identificadas y tal. O sea, y turistas, o sea, cuando hablamos de turismo, que ambos países han querido hablar del destino turístico de nuestras ciudades, pues en los términos que estaba ante la frontera, no creo que sea lo más digno. Seguimos abriendo el tráfico y para el turismo sería mucho mejor pasar de puerto a puerto mediante unas embarcaciones que tienen unos 350 plazas que tardan minutos en llegar y llegan a unas instalaciones, allí se podían tener coches, allí una persona, la aceptación de turistas por parte de Melilla, de Marruecos, que prácticamente estarían en el centro de la ciudad y que no necesitaban una larga cola de coches. Hay una serie de yo beneficios. Dudo que en las reuniones, es una opinión muy personal, yo dudo que en las reuniones se esté hablando de esto,
pero sí puede ocurrir que tras la apertura de la frontera, poco a poco, vaya funcionando, no vaya funcionando, con el reconocimiento muy sincero por parte del ministro de Interior de que la famosa frontera inteligente no se ha hecho nada para ponerla en funcionamiento y no se va a poner en funcionamiento hasta casi otoño de este año, pero a alguien se le ocurra a lo largo de este año algo así como que, oye, ya aquella idea de poner un barco directo entre Beniansal y Melilla. Claro, yo creo que se planteará al final, porque son tan evidentes las ventajas que, sobre todo, ya le digo, sobre todo en la de carga, es que es con COVID, sin COVID, con fronteras cerradas, es tan evidente que... Pero a mí me parece muy interesante que tengamos en cuenta que esto siempre son las compañías. Los puertos ni la Dirección General de la Marina Mercante Española autorizan las líneas. Las líneas, pues la verdad es que son libres y las ponen, los comunican para ver los horarios y tal, pero no autorizamos, como pasa en Marruecos, que necesitan una autorización para establecer una línea. La línea se pide allí. A nosotros, pues, lo que hacemos es ayudar. Preguntas curiosas. Sé que no depende de usted, pero como siempre, sí es responsable del área donde se iba a construir. ¿Cómo fue, cómo queda o cómo va? Si alguien le ha contado algo. El famoso proyecto de inversión privada excepcional, que tengo que decirlo, de 80-90 millones de euros de Endesa, que se iba a instalar para aquel proyecto de la gasificación, una especie de gran gasolinera en forma de gas para los barcos del presente y ya del futuro, que se presentó un poco a bombo y platillo y se ha parado. Pues, bueno, se ha parado, no sé si está en marcha. Sí, está parado. Realmente, bueno, yo llevo insistiendo pues, con los contactos que tenemos con esta empresa desde septiembre del año pasado en aras a la consolidación de la concesión, que es lo que hace el puerto, que es un administrador de finca que alquila el terreno, y sobre este asunto. Pero claro, ya antes del conflicto de Ucrania y Rusia, pues el incremento de los precios del gas fue enorme. Y ya con la guerra de Ucrania, sí. Entonces el escenario, ahora mismo, yo le digo que no está para poner ninguna instalación. Pero claro, entiéndame mi posición. A mí, sí, lo que estoy para rentar el terreno, ¿no? O sea, pero el escenario es muy difícil que se consolide esto. Ojalá, porque evidentemente nosotros queremos que se ponga, pero esto no está nada claro en este escenario de precios. No sé, lo veo complicado, sí, es bastante. Una pena porque es una inversión histórica si se llega a producir. Exactamente. Histórica. Nosotros tenemos una tarifa maligna, ¿vale? Porque cobramos por la actividad que se realiza, porcentaje pequeñito. Pero cuando llega un gran monstruo, como decían, era la primera vez que venían dos empresas juntas del IBEX, ¿no? Y nosotros, aunque sea un poquito, pues eso tendría una gran repercusión en el saldo negativo de las cuentas que tiene el puerto, ¿no? O sea, bueno, claro, es que no se pone en instalación de 80 o 90 millones para perder dinero. O sea, yo lo entiendo. O sea, escenario muy complicado. No es la salida, pero ciertamente, como responsable de los terrenos, como dice usted, hay una buena campaña de atraque de cruceros a lo largo del año. Nos falló el primero por el tema del mal tiempo, creo que fue la tormenta de arena, que es de una belleza plástica maravillosa, pero imposible para atracar. Pero no fue de arena, fue de todo, un poco. Fue de todo, de mar. Porque además creo que luego un barco de Baleares llegó a romper amarras al atracar, me parece. Bueno, se pasó una noche detrás del cabo. O sea, además, yo con estos programas nuevos que a él le sigue, y además se le advirtió que dentro del puerto, el puerto tiene una protección, puerto pequeñito, no tiene como el puerto de Bilbao abra exterior ni cosas. Entonces cuando pega el mar del proyecto de Levante fuerte, es que es mejor estar fuera abrigado, que no. Y se pasó la noche, salió a las 9:30 de la noche y se pasó toda la noche por detrás del cabo, porque realmente se protegía más del viento. Además, en movimiento, ¿no? Rompió una de las estachas y si rompe la segunda, pues es un problema. Entonces, antes de esto, pues tuvo que... Eso sí que se llama capear el temporal. Sí, literalmente. Pero bueno, el caso es que llegan. Esta semana llega un nuevo crucero, que siempre estamos con el interés de los cruceros. Yo los defiendo por el hecho de que cada turista que baja, compre o no compre, es en sí un embajador potencial de la existencia de la propia ciudad. Y hablamos de centenares de personas, si no de miles de personas. Tienen confianza, bueno, lo típico, el COVID está un poco, si no desaparecido, un poco congelándose. La verdad es que la línea de atraques que han preparado es bastante interesante y podría dar paso a una incluso hasta mayor para el año que viene. Sí, bueno, hay que ver que evidentemente nosotros estamos sufriendo, al revés, ¿no? Un incremento
del número de cruceros sensible, ¿no? Pasado de 2, 3 a 11, ¿no? El próximo, el Hanseatic Nature, es un barco de turistas alemanes, ¿no? Lo cual está bien porque hace poco llegó uno de americanos, esos niveles pues son más interesantes que otros clientes con menos poder adquisitivo. Y habrá una serie hasta 11 de los que tenemos programados este año. Pero yo quiero decir una cosa, nosotros no estamos en el mercado del crucero, esto no es estar en el mercado del crucero, esto tiene que haber muchos más, ¿no? Entonces eso, ¿cómo se consigue? Pues a través del pantalón de crucero o a través de alguna otra iniciativa que tenemos en marcha. Tenemos algún contacto con el mayor terminalista de cruceros del mundo, que es una compañía inglesa, a efectos de que si no los trae por el pantalón, que ya sabe que tiene que llevar una inversión privada, puede haber alguna fórmula. Estamos intentándolo no solo para verdaderamente estar en el mercado del crucero. No, esto, realmente lo que estamos haciendo, bueno, vienen algunos cruceros, vienen más, menos, pero esto no está en el mercado del crucero. Y quiero señalar que coincido con usted en que uno de los grandes beneficios que tienen los cruceros es el poner a Melilla en el mundo, porque estos mapas de los cruceros los ve todo el mundo. Y entonces cuando un barco, que es como un barco de este tipo, que es prácticamente como una línea de autobús, va pasando siempre por los mismos, dando la vuelta, eso lo ve muchísima gente, te pone en el mercado internacional. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y cómo fue cómo está el tema del pantalón? Porque estaba casi cerrado desde el punto de vista administrativo para que... Sí, la verdad es que se hicieron esfuerzos en la administración anterior, pero no se consiguió que firmasen nada. Claro, luego se metió el COVID y de luego ya no es que se consiguió, es que no firmaban de ninguna manera. Entonces la compañía inicial que había demostrado su interés, pues se ha enfriado. Y como no tenía nada firmado, pues buscamos alternativas, ¿no? Nos queda pocos minutos. Sí. Y ya que quisiera, porque usted y yo vamos a seguir hablando de esto, en cuanto se abra la frontera, vamos a ver si llega aquí la operación Paso del Estrecho, hombre, ya está usted preinvitado, a ver cómo les va o cómo no les va. Pues sobre todo la vuelta. Pero sobre todo la vuelta. La campaña de ida, sobre todo quizá para los melillenses, que ya protestan de que si no tengo billete, que si no he encontrado, que si está caro, y la campaña de vuelta, que esa siempre es de las complicadas, sí. Vale, los números de la autoridad portuaria no van bien, eso lo hemos hablado ya bastantes veces aquí, además en este programa. Hay esperanzas después de que... del Real Decreto ese que le he dicho. Sí, el famoso... yo lo voy a llamar el Real Decreto de los 25 euros. Sí, 25 euros, sí, exactamente. Que por el atraque de un barco de pasajeros se paga al puerto 25 euros, lo que llamo un tapeo ligero. Pero, bueno, evidentemente este año no va a ser peor que el anterior porque hay ya una normalización mínima, incluso sin operación Paso del Estrecho. Pero bueno, esperen ustedes llegar a unas cuentas, si no saneadas, un poco más normalizadas a lo largo de todo este año fiscal. Sí, intentamos porque estamos, la verdad, en la última cifra veo un incremento de pasajeros del 90%. Sí. Pero claro, eso del 90% ¿sobre qué? Sobre nada. Cero, ¿no? Sobre un cero. Claro, estamos muy lejos de los niveles del año 2018, 2019, ¿no? Entonces sí, evidentemente vamos mejorando, pero claro, no estamos a los niveles que estábamos antes, ¿no? En ese sentido, pues sí mejoraremos. Pero ya digo que la carga es muy importante y la OPE es muy importante. Sí, evidentemente van a tener... Son los dos pilares de los ingresos. Van a tener ustedes unas estadísticas posiblemente increíblemente superlativas a final de año. Pero claro, en comparación con un año, con 2 años que han sido increíblemente negativas. Pero bueno, es mejor que nada, sí. Pero más vale que sea así que no sea lo contrario. No, ya un tercer año negativo ya le voy a decir una cosa que verdaderamente nos llama la atención, ¿no? En la comparativa del último mes que tenemos registrado, que es en marzo, ¿no? Pues hemos bajado en la carga un 12,7%. Y uno ya no entiende cómo se puede bajar un 12,7% de la nada. Con la nada. Entonces, sospechamos que a lo mejor es por una cuestión de la construcción, porque claro, evidentemente los melillenses, que para el mercado en el que estábamos haciendo el servicio, ¿no? Ya comerán lo mismo y vestirán lo mismo. Pero claro, lo único que puede hacer es que haya menor construcción, que eso también, pues en las toneladas, en el cálculo de toneladas, puede bajar. Es que ya esto no tiene explicación. Ya. Vamos a ver, la apertura de la frontera, por sí, aparte de entrarnos buen pescado, también nos debería traer el famoso tema de los áridos. Bueno, sí, el tema de los áridos y bueno, el tema del pescado y tal va ligado con el turismo.
una de las cosas que ofrecemos nosotros, aparte son historia y pienso, No, no completamente me de tengo, acuerdo. pero Completamente de historia y alimentación y gastronomía, ¿no? Entonces es importante. Don Víctor, le despido una vez más. Quiero que sepan ustedes una estadística. Estamos a punto de llegar al programa 100, aquí en el arranque. Cuando llegue al 100 tengo que presentar un informe estadístico de cuánta gente ha venido, según su cargo, según su ideología, sindicatos, partidos, etcétera. Y puedo decir ya que el invitado que ha venido más veces es el que tengo aquí. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo encantado de venir. O sea que, además sabe usted que nosotros tenemos programas más largos que este. Tenemos pendientes. Los hay, hay uno pendiente. Porque usted conoce que hay muchos puntos. Hay muchos puntos. Muchos puntos estoy pendientes. Esperando, insisto, salvo si se hace como si no se hace, que yo creo que sí se va a aplicar, les va a pillar a ustedes el toro, me lo estoy viendo venir, la operación Paso del Estrecho y hacer un especial monográfico del puerto. Bueno, monográficos también es aquí el arranque, pero como dice usted, más amplio. Y haciendo un balance del mal tiempo que han pasado y del buen tiempo que quizás puedan pasar, una cierta normalidad. Y de la economía en general, ¿no? O sea, no solo es ver el puerto como el etnocentrismo de querer ser el centro de todo, ¿no? Sino la implicación con respecto a las soluciones globales de la ciudad que siguen pendientes y que realmente hay que hacer. O sea, no podemos estar pendientes de si abre la frontera, si no abre la frontera, si hay OPE, si no hay OPE. Nosotros, yo sé que en este asunto soy bastante insistente, tenemos que buscar nuestra solución independientemente de la frontera. Sí, estoy de acuerdo. Se abre o no se abre. Incluso si no se abriera, Incluso si no se abriera. Bueno, que se va a abrir, ¿no? Que nadie se asuste. Don Víctor, muchísimas gracias una vez más. Seguiremos aumentando su estadística en relación al arranque. Intentaremos ampliarla en la Fuente del Bombillo, que es el otro programa que tengo. Y nosotros nos despedimos, le dejamos con nuestra compañera María José en el magazine, que hay muchos temas muy interesantes, y nos despedimos, pues eso, hasta mañana.